Fidel Castro no fue solo un político o un revolucionario. Fue para muchos un mito viviente. Imagina un hombre que durante casi medio siglo gobernó un pequeño país del Caribe, a tan solo 150 kilómetros de la superpotencia más poderosa del planeta. Ahora imagina que esa superpotencia, los Estados Unidos, dedicó recursos ilimitados, agencias secretas, espías, asesinos, científicos y millones de dólares a un solo objetivo: eliminarlo. El resultado es tan absurdo como fascinante. Fidel Castro sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato. Sí, has escuchado bien. 600. Ningún otro líder en la historia moderna acumuló tal récord de conspiraciones en su contra. La CIA, obsesionada con derribarlo después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, intentó todo lo imaginable y lo inimaginable. Los planes iban desde lo ridículo hasta lo siniestro. Querían darle puros explosivos que estallarían en su boca. Prepararon cápsulas de veneno que podían disolverse en su café. Diseñaron un traje de buceo contaminado con hongos mortales. Incluso idearon una concha marina gigante cargada de explosivos, colocada en los arrecifes donde Fidel solía nadar. Parecía una mezcla de película de espías y comedia absurda, y sin embargo, era real. Pero lo más sorprendente no son los métodos en sí, sino el desenlace. Todos fallaron. Cada vez que la CIA intentaba algo nuevo, Fidel aparecía sonriendo en televisión, con un puro encendido en la boca, como si se burlara del destino y del enemigo más poderoso del mundo. Piensa en esto. Presidentes de Estados Unidos como John F. Kennedy, Richard Nixon o Ronald Reagan contaban con equipos de seguridad dignos de Hollywood. Y aún así, en varios momentos de la historia, se habló de amenazas reales contra ellos. Pero Fidel, en una isla aislada, rodeado de enemigos, logró lo que nadie: sobrevivir a todo. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo lo hizo? ¿Fue pura suerte, como tirar una moneda al aire cientos de veces y que siempre salga cara? ¿Fue su aparato de seguridad uno de los más eficientes del mundo en ese entonces? ¿O hubo algo más? Algo que no aparece en los documentos desclasificados, algo que pertenece al terreno de las conspiraciones, de los secretos jamás revelados. Lo cierto es que, a pesar de que la CIA desplegó creatividad sin límites, desde pastillas envenenadas hasta agentes infiltrados en su círculo íntimo, Fidel murió de causas naturales en 2016, a los 90 años. Un final que parece una burla a la propia historia. Hoy vamos a sumergirnos en este misterio, porque no se trata solo de un hombre que sobrevivió. Se trata de cómo un líder convirtió los intentos de sus enemigos en parte de su leyenda, y de cómo, en el proceso, ridiculizó a la agencia de inteligencia más temida del planeta. La pregunta es, ¿era Fidel Castro realmente intocable? ¿O simplemente jugaba un juego en el que los demás nunca entendieron las reglas? Para comprender por qué la CIA convirtió a Fidel Castro en su enemigo número uno, hay que retroceder a 1959. Ese año, un grupo de barbudos, liderados por Fidel, su hermano Raúl y el mítico Che Guevara, derrocó al dictador Fulgencio Batista. La Revolución Cubana no fue solo un cambio de gobierno, fue un terremoto geopolítico. De la noche a la mañana, Estados Unidos perdió a su socio más fiel en el Caribe. Cuba no era cualquier isla. Estaba a solo 150 kilómetros de Florida. Un salto en avión, casi una extensión natural del territorio norteamericano. Durante décadas, las compañías estadounidenses controlaban plantaciones de azúcar, casinos, hoteles, bancos. La isla era un paraíso turístico para la élite norteamericana y al mismo tiempo un patio trasero para sus intereses económicos. Pero con Fidel todo cambió. Expropió tierras, nacionalizó empresas, expulsó a las mafias que controlaban los casinos de La Habana. Y lo más importante,
declaró a Cuba aliada de la Unión Soviética, el gran enemigo de Washington en plena Guerra Fría. Para los estadounidenses fue una humillación. Imagínalo, en medio de la Guerra Fría, con el mundo dividido en dos bloques, de repente el enemigo se instala justo en la puerta de tu casa, un portaaviones ideológico del comunismo, a menos de una hora de tus costas. Castro se convirtió rápidamente en símbolo de resistencia, no solo en América Latina, sino en África y Asia. Su barba, su uniforme verde olivo y su eterno puro lo transformaron en un ícono global del antiimperialismo. Jóvenes de todo el mundo lo veían como el líder que había desafiado a la mayor potencia del planeta y había sobrevivido. Y cuanto más crecía su figura, más crecía la obsesión de Estados Unidos por eliminarlo. Para Washington, no era simplemente un problema político, era una cuestión de orgullo nacional, de prestigio internacional. Cada día que Fidel aparecía en los periódicos, sonriendo al lado de Nikita Khrushchev o recibiendo a líderes del tercer mundo, era un recordatorio de que la potencia americana había fallado en su propio patio trasero. Eliminarlo se volvió un objetivo estratégico, casi personal. Kennedy, Johnson, Nixon. Todos heredaron el mismo dilema. ¿Cómo quitar de en medio a ese joven barbudo que se burlaba de ellos en televisión? Y ahí entra la CIA. La agencia fue autorizada para diseñar y ejecutar operaciones que, en teoría, debían borrar a Fidel de la historia. No se trataba solo de un líder incómodo. Se trataba del hombre que había convertido a Cuba en un bastión comunista a las puertas de Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué tan lejos estuvo dispuesta la CIA a llegar para lograrlo? Cuando la CIA recibió la orden de eliminar a Fidel Castro, no se trataba de una operación rutinaria. Para Washington era un desafío personal, y la agencia se lanzó a una carrera de creatividad desbordada. Lo curioso es que muchos de sus planes parecían más propios de un guión de comedia que de un organismo de inteligencia. El primer gran proyecto giró en torno al símbolo más visible de Fidel, el habano. Castro rara vez aparecía en público sin un puro en la mano. La CIA diseñó una partida de cigarros adulterados, con una mezcla explosiva, capaz de detonar con el calor al encenderse. La idea era que un asistente cercano se los entregara como un obsequio. Se prepararon prototipos, incluso se discutió con mafiosos de Miami la logística de introducirlos en La Habana. Pero la cadena de intermediarios se rompió. Nadie se atrevió a ser el portador de un regalo tan letal. El plan se evaporó. Después vino el turno del veneno. El café de Fidel era famoso. Lo tomaba en exceso, de día y de noche. La CIA desarrolló cápsulas de cianuro que podían introducirse en una taza en segundos. La operación recayó en un funcionario de la embajada estadounidense en La Habana, que debía entregárselas a un contacto cubano. Pero las cápsulas se deterioraron antes de usarse. La humedad tropical las desactivó. Cuando llegó el momento, no funcionaban. No satisfechos, los estrategas imaginaron un golpe surrealista. Sabían que Fidel adoraba el buceo y pensaron en convertir esa afición en su tumba. La propuesta fue colocar en el arrecife, donde nadaba una concha marina gigante, decorada con colores llamativos, para atraer su atención. Dentro, explosivos plásticos suficientes para destrozar al líder y al arrecife entero. El plan fue archivado. Resultaba ridículo transportar y esconder semejante artefacto en aguas vigiladas por la seguridad cubana. Pero la obsesión no se detenía. En paralelo, prepararon un traje de buceo envenenado. La idea era infiltrarlo como regalo de un supuesto admirador extranjero, quizá un diplomático. El traje fue impregnado con esporas de un hongo que provocaba una infección pulmonar irreversible y con bacterias de lepra para dañar su piel. En teoría, Fidel enfermaría lentamente, sin sospechar nada. El traje llegó a confeccionarse, pero nunca logró pasar las barreras de seguridad.
Cada intento parecía chocar contra un muro invisible. Traiciones, descuidos, pura mala suerte. La CIA se veía obligada a improvisar cada vez con más torpeza. Y sin embargo, lo increíble es que no se detuvieron. En los pasillos del Langley se repetía la misma pregunta. Si un habano explosivo no sirve, si el café envenenado falla, si ni una concha bomba funciona, ¿qué demonios vamos a probar después? La respuesta nos lleva a los planes más extraños y extravagantes de todos. Si los puros explosivos y el café envenenado no habían funcionado, la CIA pensó en algo más personal: las mujeres. Castro era famoso por su carisma y por sus romances. Los agentes norteamericanos estaban convencidos de que podían aprovechar esa debilidad. Así apareció la figura de Marita Lorenz, una joven alemana que tuvo un romance apasionado con el líder cubano. La CIA la reclutó, le entregó cápsulas de veneno y la envió de regreso a La Habana, con la misión de envenenar a Fidel. Pero cuando lo tuvo frente a ella, algo cambió. Según contó años después, Fidel parecía saberlo todo. La miró, sonrió y le dijo: ¿vienes a matarme? Ella confesó, y el veneno nunca salió de su bolso. Este no fue un caso aislado. Hubo otras tentativas de infiltrar mujeres como amantes o secretarias. El plan era que, en un momento íntimo, introdujeran veneno en su bebida o dispararan un arma escondida. Pero una y otra vez, los intentos se derrumbaban, ya fuera porque las agentes se echaban atrás o porque los cubanos detectaban la conspiración antes de tiempo. Al ver que los atentados directos fracasaban, la CIA probó con algo distinto: la humillación pública. Querían destruir no su cuerpo, sino su imagen. Uno de los proyectos más extraños consistía en rociar con químicos el estudio de televisión donde hablaba Fidel, para que en directo sufriera alucinaciones o tartamudeos. Imagina al líder máximo, incoherente en cadena nacional, perdiendo toda su aura de invencible. Otro plan aún más absurdo era atacar su barba. En la Cuba revolucionaria, la barba era símbolo de autenticidad y de lucha. La CIA diseñó un polvo depilatorio que debía mezclarse con los zapatos o el champú de Fidel para que se le cayera la barba. Según los documentos, la idea era ridiculizarlo y hacerlo perder prestigio. Los fracasos se acumulaban, y con ellos, la ironía. En las calles de La Habana corría un chiste: si Fidel ha sobrevivido a tantos atentados, es porque la CIA trabaja para él. Incluso dentro de la propia Cuba, cada intento fallido se transformaba en propaganda a favor de Castro. Él mismo, con su humor ácido, bromeaba en discursos diciendo que ya ni recordaba cuántas veces habían intentado matarlo. Con el paso de los años, la situación adquirió un tono casi surrealista. Lo que debía ser una serie de operaciones ultrasecretas se convirtió en un espectáculo mundial. Fidel salía reforzado, y la CIA quedaba como un organismo torpe, incapaz de eliminar a un hombre en una isla a pocas millas de sus costas. Y así, mientras la agencia sumaba planes dignos de una caricatura, Castro construía su propia leyenda de invulnerabilidad. Cada fracaso era un ladrillo más en el mito del hombre intocable. La pregunta ahora es inevitable: ¿cómo reaccionaba Fidel ante todo esto? ¿Se escondía con miedo? ¿O jugaba con la muerte como si fuera parte de su estrategia? Lo más increíble de toda esta historia es que Fidel Castro nunca se mostró como una víctima aterrorizada. Al contrario, parecía disfrutar con cada nuevo intento de la CIA. Para los cubanos, era casi un ritual verlo aparecer en televisión con su uniforme verde olivo, un puro encendido en la boca y esa sonrisa irónica que lo caracterizaba. El puro no era solo un placer, era un desafío. Cada bocanada de humo era un mensaje para Washington: aquí estoy, y sigo vivo. Se dice que cuando los servicios de inteligencia le informaban de un nuevo plan para matarlo, él se reía y respondía:
Si han fallado ya 100 veces, que intenten la 101. Yo tengo tiempo. Ese humor negro formaba parte de su estrategia política. Convertía el miedo en burla y la burla en propaganda. Su aparato de contrainteligencia, la seguridad del Estado, se convirtió en una de las más eficaces del mundo. Con ayuda de la KGB soviética, lograban infiltrar a agentes dobles en las operaciones de la CIA. Muchos atentados se desbarataron incluso antes de empezar. En varias ocasiones, los cubanos descubrieron los explosivos, las cápsulas o los intermediarios antes de que llegaran a Fidel. Pero no todo eran servicios secretos. A veces era puro azar. Se cuenta que en una visita a Nueva York, durante la Asamblea de la ONU, un camarero vinculado a la CIA intentó envenenarle la bebida. El vaso nunca llegó a sus labios. Alguien lo cambió de sitio en el último segundo. En otra ocasión, una pistola escondida en una cámara fotográfica se encasquilló justo cuando iban a disparar. Fidel parecía protegido por una mezcla de destino, vigilancia y descaro personal. Nunca adoptó la pose de un líder acorralado. Seguía viajando, saludando a las multitudes, improvisando discursos de horas. Su sola presencia era una declaración. No podrán conmigo. Y eso calaba en el pueblo cubano. Cada vez que circulaba la noticia de un nuevo atentado fallido, la gente lo celebraba como una victoria nacional. Fidel no solo era el jefe de Estado, era el hombre que desafiaba a la mayor potencia del mundo y salía indemne. En una entrevista, cuando le preguntaron cómo había sobrevivido a tantos intentos, respondió con ironía: si sobreviví, es porque soy hijo del diablo. Ese tipo de frases alimentaban aún más su leyenda. La reacción de Fidel ante el peligro no fue esconderse ni endurecer su vida hasta la paranoia. Fue lo contrario: exponer su figura, convertir los atentados en un espectáculo y mostrarle al mundo que ningún enemigo podía asustarlo. La pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre, por muy valiente que fuera, esquivara tanto tiempo a la muerte? ¿De verdad fue solo coraje? ¿O hubo algo más detrás de la escena? Después de escuchar tantos planes absurdos, puros explosivos, trajes envenenados, conchas marinas bomba, surge la gran pregunta: ¿por qué todos fallaban? ¿Era realmente solo suerte? Existen varias teorías. La primera apunta a que muchos de estos proyectos nunca estuvieron diseñados para funcionar. Según algunos investigadores, parte de las operaciones eran teatro interno dentro de la CIA. Los agentes presentaban planes descabellados, pedían presupuesto, justificaban viajes y reuniones. Pero en realidad, sabían que la probabilidad de éxito era mínima. Servía para inflar informes y mantener recursos. En otras palabras, los atentados fallidos podían ser tan útiles para la burocracia como un atentado exitoso. La segunda teoría habla de infiltración. La contrainteligencia cubana, con fuerte apoyo de la KGB soviética, logró introducir dobles agentes en los círculos de la CIA en Miami y en las redes de exiliados. Eso significaba que, cada vez que se diseñaba un plan, Fidel lo sabía antes de que se pusiera en marcha. Muchos de los intentos más famosos ya estaban neutralizados antes de llegar a sus manos. La tercera es quizá la más interesante. Fidel utilizaba los intentos de asesinato como propaganda. Cada fracaso reforzaba su imagen de invencible. En sus discursos mencionaba, casi en tono de chiste, los complots contra él. Y al hacerlo, transformaba una amenaza en un instrumento político. Para el pueblo cubano, que un país pequeño pudiera burlar una y otra vez a la superpotencia más grande del planeta era motivo de orgullo nacional. Con el tiempo, esta dinámica creó un efecto psicológico inverso dentro de la propia CIA. Los agentes comenzaron a ver a Castro como alguien intocable, protegido por el destino. Y cuando tu enemigo cree que no puede derrotarte, ya has ganado la mitad de la batalla. No hay que olvidar un detalle más inquietante.
Algunos planes parecían diseñados para alimentar el mito más que para matarlo. Un puro explosivo es casi caricaturesco. Una concha bomba parece una broma. Y sí, consciente o inconscientemente, la CIA terminó construyendo el mito de Fidel. Así, el hombre que debía ser eliminado se convirtió en el personaje central de una leyenda global. Un líder rodeado de conspiraciones, que sobrevivía una y otra vez como si el destino lo protegiera. La gran pregunta que queda es, ¿era Fidel un genio de la manipulación o simplemente el mayor afortunado del siglo XX? Después de más de 600 atentados frustrados, la pregunta que muchos se hacen es inevitable. ¿Cómo sobrevivió Fidel Castro? La respuesta no está en una sola explicación, sino en la suma de tres fuerzas que juntas construyeron una leyenda. En primer lugar, la suerte. A lo largo de los años, hubo decenas de momentos en los que un simple detalle cambió el destino. Una cápsula de veneno que se desintegró por la humedad. Una pistola escondida en una cámara que se encasquilló. Un vaso envenenado que nunca llegó a sus labios porque alguien lo movió de sitio. Situaciones que, en otro contexto, habrían significado la muerte, pero que en su caso se transformaron en milagros cotidianos. En segundo lugar, la contrainteligencia cubana. La seguridad del Estado, con apoyo de la KGB, convirtió a Cuba en un fortín impenetrable. Espías dobles infiltrados en Miami, redes de informantes en el exilio, operaciones detectadas antes de empezar. Para la CIA, cada movimiento era observado. Para Fidel, cada atentado frustrado se transformaba en propaganda que reforzaba su poder interno. Y, finalmente, estaba él mismo, el hombre, el político, el estratega. Fidel tenía una capacidad única para convertir el peligro en discurso. Se burlaba de los atentados en público, encendía un puro frente a las cámaras como símbolo de desafío y repetía que si seguía vivo era porque estaba destinado a estarlo. No solo sobrevivía, construía un relato en el que cada fracaso de sus enemigos lo hacía más grande. Así, lo que debía destruirlo terminó dándole lo que ningún revolucionario podía soñar: la inmortalidad política. La CIA intentó borrarlo con venenos, explosivos y agentes secretos, pero lo que consiguió fue crear la imagen de un comandante intocable. En 2016, Fidel murió en su cama, con 90 años. El hombre desapareció, pero su mito sigue presente. El líder que burló al enemigo más poderoso del planeta durante medio siglo. Y aquí queda la sombra de la duda. ¿Bastan la suerte, la inteligencia y la propaganda para explicar lo imposible? ¿O hubo algo más detrás? Una protección oculta, una mano invisible que todavía permanece enterrada en los archivos secretos.